Comencemos. Una crisis económica inminente, una enfermedad fuera de control y un pánico generalizado. Las noticias que hemos recibido desde el inicio del año hasta la fecha no son muy alentadoras. Algunos investigadores han sugerido que ciertos poderes quizá estén moldeando el camino hacia estos eventos. De ser así, ¿nosotros, la gente común, podemos detener este tipo de acontecimientos? Aunque no lo creas, la respuesta es un rotundo sí. Todos los días, los medios de comunicación nos bombardean con miles de noticias negativas, noticias que, según algunos usuarios del internet, nos programan para que pensemos que estamos en un mundo malo, un mundo que no podemos cambiar, algo que no es del todo verdad. Vemos también en los medios grupos activistas que parecen ser que tratan de luchar por un mundo mejor, pero tras bambalinas son grupos manejados por el propio sistema, que nos dan la ilusión de una disidencia que se rebela contra la tiranía de los gobernantes, pero realmente es puro teatro. Por poner un ejemplo, nunca verás a un luchador ambientalista como Homero Gómez con la repercusión que tiene Greta Thunberg, ya que la niña no representa una amenaza para el status quo, como sí lo representaba Gómez, y otros ambientalistas silenciados que de verdad defendían con uñas y dientes nuestro medio ambiente. La pregunta es insistente: ¿podemos hacer algo para combatir a ese sistema? Hay un biólogo que tiene la respuesta. Año 2006. El biólogo celular estadounidense Bruce Lipton publica el controversial libro La biología de la creencia, donde proponía que las condiciones de todo organismo vivo se determinan por su entorno físico y energético, y no su carga genética. En otras palabras, nuestros pensamientos pueden cambiar nuestro entorno, por lo que somos dueños de nuestro destino. Además, señala que la cooperación es la base evolutiva para la supervivencia, y no un acto competitivo entre los organismos más fuertes. Nos han hecho creer que el cuerpo es una máquina bioquímica controlada por genes sobre los que no podemos ejercer ninguna autoridad. Eso implica que somos víctimas de una situación, no elegimos estos genes, los recibimos al nacer y ellos programan lo que sucederá. Yo ya trabajaba con las células en los años 60 y fui un pionero, porque en esa época había muy poca gente trabajando en ello. Y un experimento que hice en esa época cambió la idea que tenía del mundo. Cogí 3 grupos de células y las puse en 3 placas y cambié el medio de crecimiento y los componentes del medio ambiente en cada una de ellas. Luego verifiqué que en una de las placas se formó un hueso, en otro un músculo y en otras células liposas. ¿Qué fue lo que controló el destino de cada una de ellas si eran genéticamente idénticas? Eso demuestra que los genes no lo controlan todo, es el ambiente. El ser humano es el que controla, dependiendo de cómo lee el ambiente, de cómo su mente lo percibe. La conclusión es que no estamos limitados por nuestros genes, sino por nuestra percepción y nuestras creencias. Cuando tú crees que los genes controlan tu vida, tienes una excusa para considerarte una víctima. Hay enfermedades que sí, en efecto, son causadas por un gen, pero estas enfermedades equivalen a menos del 2% de los malestares que sufre la población mundial. La mayoría de la gente viene a este mundo con genes que deberían permitirles vivir una vida feliz y saludable. Las dolencias más comunes actualmente, como la diabetes, los problemas de corazón y el cáncer, son el resultado de la interacción entre múltiples genes, y sobre todo de los factores medioambientales, y no son el resultado de un único gen, como se ha venido sosteniendo. Por eso se cree que la mayoría de las enfermedades tienen una causa genética o hereditaria, y que por lo tanto no podemos hacer nada para defendernos de ellas o para curarnos. Las personas viven en un constante miedo.
esperando el día en que sus genes actúen contra ellos y se enfermen mortalmente. El cáncer es un buen ejemplo de esto. ¿Son estas declaraciones ciertas? De ser así, ¿tiene nuestra mente el poder de interactuar en nuestro mundo físico? Estudios realizados por la Universidad de California en Los Ángeles y el Instituto de Tecnología de California demostraron que el ser humano es capaz de controlar la actividad de ciertas neuronas en el cerebro, es decir, elevar la actividad de algunas y disminuir las de otras. Esto lo lograron al poner a los sujetos de prueba a que manipulen una imagen en la pantalla, solo con sus pensamientos. Para los investigadores, ese estudio podría explicar la forma en la que algunas personas logran hacer actividades sobrehumanas. Un ejemplo de ello es Wim Hof, quien, con el control de la mente, puede regular la temperatura de su cuerpo, lo que le permite correr descalzo en la nieve, sentarse en una bañera de hielo durante 2 horas o correr un maratón por el desierto sin beber agua. Pero si es científicamente posible controlar la materia con la mente, ¿por qué no todas las personas pueden hacerlo? ¿Acaso personas como Wim Hof tienen algo especial o se debe a algo más? La respuesta nos las da Bruce Lipton. En su libro, el biólogo afirma que quien realmente tiene ese poder no es la mente consciente, sino nuestro subconsciente. El problema del subconsciente es que es muy manipulable. Cuando uno escucha una noticia o ve una serie de televisión, esa parte de la mente empieza a recibir información de la cual no nos damos cuenta. Esto se le denomina mensajes subliminales. La mayoría de mensajes subliminales son relacionados con el consumo, hacer que la gente gaste a montones, pero hay quienes sostienen que tienen otros objetivos. Como dije previamente en este video, las noticias negativas no son transmitidas en los noticieros porque sí, ya que cumplen la función de programar a la población la idea que está en un mundo que no puede cambiar. Además, se crean grupos falsos de activistas para crear la falsa idea de que hay quienes están luchando contra el sistema, para que nosotros solo seamos un espectador de ese enfrentamiento que es puro show. Pero, de hecho, el sistema no solo bloquea este conocimiento para evitar que pongas tu granito de arena para cambiar el planeta, sino que también para que no conozcas el origen de algunas de las enfermedades a las que nos enfrentamos en la actualidad. El subconsciente es millones de veces más poderoso y más importante que la mente consciente. Utilizamos el subconsciente el 95% del tiempo, pero no lo podemos controlar. Lo puedes reprogramar. La información del subconsciente se recibe en los primeros 6 años de vida. Eso que aprendiste en esos años se convierte en el conocimiento fundamental de tu vida. Por tanto, hay muchos estudios que demuestran que las enfermedades que tenemos de adultos, como el cáncer, tienen que ver con la programación y el entorno en que vivimos en los primeros 6 años de vida. Es decir, los niños absorben también sus enfermedades o sus aptitudes negativas, y así se programa su subconsciente. Está demostrado que si un niño adoptado vive en su familia casos de cáncer, en su madurez puede padecer cáncer, aunque su genética sea diferente. Si te enseñaron a maltratar tu cuerpo con mala información, destruirás el vehículo de tu cuerpo, cuyo conductor es la mente. El futuro es una mejor educación para los niños, incluso en la etapa prenatal. Entonces, ¿son todos los males de este mundo causa de una programación mental que el sistema hace no solo para mantenernos controlados, sino que también para enfermarnos? De ser así, ¿podemos evitarlo cambiando la polaridad de nuestros pensamientos a algo más positivo? Muchos usuarios del internet aseguran que ese es el camino para empezar a cambiar el planeta. Nos han mentido. Nos han hecho creer que somos un diminuto grano de arena y que no podemos contra ellos. Nos han dividido mediante la creación de ideologías destructivas. Nos han programado para ser personas negativas. El día en que despertemos del sueño letárgico en el que estamos sumergidos, podríamos alcanzar el siguiente escalón en la evolución humana.